Ecuador va a elecciones el domingo 20 de agosto, eso es ya, este domingo, y bueno, en medio de todo esto ha habido hasta un asesinato de un candidato, que es el caso de Fernando Villavicencio. Se designó el sábado a Andrea González, pero luego ya tuvieron que cambiar a Cristian Zurita como reemplazo, y entre otras argumenta el comunicado del Movimiento Construye es por la falta de respuestas claras del CNE y por la reacción furibunda de algunos sectores políticos, pues no quieren correr ningún riesgo y designan a Cristian Zurita para este proceso electoral. Vamos con Giselle Jacome, periodista en Ecuador, para que nos hable de esta situación, de cómo se enfrentan estas elecciones en Ecuador en medio de ese marco de violencia y si es posible también ligeramente, porque no es mucho tiempo que nos queda, un recuento de ese drama del narcotráfico al punto de que lamentablemente pues algunos pierden vida cuando se hace incluso en el caso de Villavicencio campaña en contra de estas mafias. Giselle, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Gladys. Muchísimas gracias. Mira, como lo acabas de decir, es increíble. Las mafias se han tomado muchas cosas. El gobierno el fin de Ujú. semana ordenó el traslado del líder de los choneros de Fito y hoy, de manera sorpresiva, varias motos, pero muchísimas, decenas de motos, recorrían la ciudad de Guayaquil pidiendo la liberación de Fito. Y eran Increíble. bandidos que estaban actuando frente a la Policía Nacional, que poco podía hacer en una de las vías principales de la ciudad de Guayaquil. También se conoció que incendiaron un tanquero en otra vía principal, es decir, los irregulares, las personas violentas son las que en Ujú. este momento tratan de imponer su orden en el país. Increíble, y me gustaría un poco repasar, Giselle, contigo, desde cuándo se presenta esa situación en Ecuador, cuándo se comenzaron a formar y con tanta fuerza estos grupos del narcotráfico. Estos grupos salieron, queridísima Gladys, ya venía leudándose esto desde antes del presidente Rafael Correa, con él tomaron muchísima fuerza y una vez que él asume la presidencia, pues legaliza a muchas de estas bandas urbanas irregulares que tenían que ver con los cárteles, sin duda. Y después de esto, ya Ecuador empieza a ser un país que recibe a todo el mundo, que no pide visados, que no revisa pasados judiciales y es así Mm. como justamente se enganchan estas bandas, empiezan a ubicarse en la zona costanera de nuestro país, en la zona pacífica, con tres puertos principales allí, el puerto de Esmeraldas, el puerto de Manta, el puerto de Guayaquil, el puerto Bolívar también, que son puertos por los que sale muchísima mercancía que va con destino a Europa. Y pues ellos empiezan a ver que ahí hay un negocio porque pueden infectar las cargas, ¿no? Ujú. De hecho, muchísimo de lo que se ha incautado actualmente, 20, 15, 30 toneladas de droga, sale a través de estos puertos. Entonces, Wow. es allí donde realmente el narcotráfico empieza a ver que Ecuador es un lugar donde pueden estar tranquilamente, muy relajados, nadie los persigue y más bien empiezan a fortalecerse. Y esto realmente se evidencia a través de varias denuncias que hizo Fernando Villavicencio y que ahora quien lo va a reemplazar, Cristian Zurita, hace y lleva a la prensa, escribe libros, se denuncia, se hace una investigación profunda y Mm. realmente en medio de todo esto es que se puede ver que el narcotráfico podría haber tomado venganza, pero no Mm. solamente es el narco, es la narcopolítica, se sabe, se conoce de grupos que efectivamente están relacionados con estos movimientos de narcos y pues que están ocupando curules en la Asamblea Nacional, que las ocuparon hasta hace poco tiempo y que inclusive ahora las estarían pretendiendo regresar nuevamente a la Asamblea. Qué nivel de descomposición, de verdad que uno no deja de sorprenderse y lamentablemente ya pues no está Villavicencio. Un hombre que además como periodista entiendo, como bien dices tú y explicas, pues se ha dedicado a la investigación y a temas de corrupción o se dedicaba. Entiendo y ahí también hablando de investigación está apuntando a que incluso pudo haber complicidad por parte de los escoltas porque no siguieron el protocolo como correspondía. ¿Nos puedes hablar de eso, Giselle? Claro que sí, mira, acabó de llegar ayer en la tarde la misión del FBI que el gobierno pidió ayuda, e inmediatamente Estados Unidos pues la envió y ellos están analizando muchísimos
detalles con la Fiscalía del Estado, con la Policía Nacional, porque se reclama mucho de que la escolta de Fernando Villavicencio no actuó como debía haber actuado, no salió antes del candidato, no estuvo haciendo la labor de escolta, lo colocó en una camioneta en la que realmente él no debía estar. Ujú. Prácticamente lo lanzaron a manos de los asesinos. La escolta está siendo investigada también en este momento, y de lo que se conoce, el FBI pues ha estado rastreando también algunas llamadas telefónicas, los celulares, etcétera. Wow. Sin duda se han guardado mucha información todavía porque quieren estar muy seguros para poder dar nombres y sacar a la Mm. luz realmente todo lo que ha estado ocurriendo. Lo de Fernando Villavicencio en este momento fue un golpe fuertísimo para los partidos políticos porque y para la democracia, porque un poco era la forma de decir el que no está de acuerdo con callar, pues puede morir. Y Ujú. ahora Cristian Zurita, que es quien lo va a reemplazar, él tiene toda la información que tenía Fernando y él sí quiere llegar a la presidencia, sí quiere llegar para realmente destapar un poco todo esto, ¿verdad? Ahora, la gente lo sabe, es como ese silencio a gritos, es como cuando ves desnudo al rey y nadie se atreve a decirlo. Y en esta oportunidad creemos nosotros que como prensa, sí es importante saber y conocer que ya se puede dar digamos, una ventanita para que se conozca todo esto, que El era algo drama. que la prensa sí venía siguiendo, que sí venía investigando, pero que obviamente durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, cualquier persona que trataba de decir algo era perseguida. Corría peligro. Después en el gobierno de Lenín Moreno se logró un poquito más de libertad, en el gobierno de Guillermo Lazo más libertad todavía para poder investigar, expresar, escribir, etcétera, y denunciar. Y realmente, ¿qué hizo la escolta? Pues se lo ve en los videos, muy poco. Hicieron muy, muy poco. Claro. Bueno, y para terminar, lo que me queda es un minuto, Giselle, de cara a las elecciones que son este 20 de agosto, pues ¿qué se espera? ¿Qué dicen las encuestas ahora con esta situación y ahora con Cristian Zurita como reemplazo en la candidatura para estas presidenciales? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Mira, ayer con el debate fue muy interesante porque se evidenció quiénes tienen más poder de palabra. Sin duda, el correísmo que va liderando las encuestas no logró nada, más bien se desacreditó un poco la candidata, es muy floja, no tiene argumentos, su argumento es que ya lo hicieron y que lo van a volver a hacer, algo así, pero no tenía propuestas. Jan Topic brilló muchísimo, con mucho número, un hombre bastante seguro de lo que decía. Otro que brilló fue el candidato Novoa, y quien resultó un poquito más, digamos, perdido también fue Jaco Pérez, que serían como los cuatro que estarían en este momento tratando de llegar a la segunda vuelta. Que va a haber segunda vuelta, estamos seguros. Claro. Que el CNE debe calificar esta semana a Cristian Zurita, que todavía no está calificado, y nos negamos a pensar que de repente, a lo mejor, cualquier otro partido político podría impugnar esa candidatura. Creemos que no lo van a hacer por decencia, pero posiblemente Mm. habría que esperar si algún partido impugna esta candidatura, y si no, Cristian Zurita, aunque no esté en la papeleta, sería el candidato a la presidencia de la República. Te agradezco mucho todo este recuento que nos has dado. Giselle Jacome es periodista hablando desde Ecuador, periodista ecuatoriana, y bueno, con ella revisando la situación nada fácil político-electoral de ese país. Gracias, Giselle, una vez más. Me toca cerrar la primera hora para Caracas, queda una segunda hora nacional. Escuchan Gladys en Éxitos y hasta las 5 de la tarde. Hoy en las 3